en Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que esta investigación estaba involucrando a 4 ex jerarcas del Estado, ¿verdad? El ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el ex viceministro Guillermo Maciel, el ex canciller Francisco Bustillo y la ex vicecanciller Carolina H. Bueno, no hay delito para el fiscal Machado y la investigación concluyó que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía durante aquella interpelación en 2022. Sin embargo, aclara Machado que lo reprochable de ese accionar escapa al ámbito de competencia de su fiscalía y no merecen una condena penal. Hubo reacciones políticas, varios referentes hablaron, candidatos también. Empezamos este breve resumen por el exministro Luis Alberto Heber. Ha explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior y ninguna me ha tocado, ni rozado. Por lo tanto, salgo como entré, limpio. La interpelación era a los ministros y los ministros toman la decisión. En este momento, podemos decir, con el diario del lunes, obviamente fue un error de no hablar sobre el contenido de los WhatsApps y tampoco se nos ha preguntado en la interpelación. En lo personal, y lo dije y lo repito, yo no mentí en el Parlamento. Ahora, confirma esta investigación que los ministros confabularon para mentirle al Parlamento. En la política no todo es ilícito o legal. En la política también es un tema de la ética. Y si yo tengo la constatación de que hubo ministros, autoridades de gobierno que le mienten nada menos al Poder Legislativo, creo que se responde solo. Podrán haber opiniones, podrán haber errores, delitos no. Cuando uno quiere en política judicializar los procesos, a veces pasan estas cosas. Y te aseguro que no hay delito tampoco en lo que se va a investigar ahora. Termina teniendo componentes más de corte político que de corte jurídico. Yo creo que sería bueno que esto se dilucidara después de la elección, ¿no? El archivo de Machado no incluye la otra causa, ¿no? La de posible destrucción de documentos en la torre ejecutiva, Nati. Sí, porque está la denunciante, que es la ex vicecanciller Carolina H., que denunció una serie de procedimientos que involucran no solamente al ex asesor en comunicación de la calle Pou, Roberto Lafluz, sino también al ex canciller Francisco Bustillo. Recordemos que en un momento Carolina H. Menciona en una conversación con Bustillo el intercambio de chats que tuvo con Maciel, el ex subsecretario del Interior, y Bustillo le recomienda que pierda esos chats, que pierda esos WhatsApp, y en un momento le dice, vos perdé el celular, le dice textualmente, según la denuncia de Carolina H. Eso, por un lado, se va a investigar y también se va a investigar el hecho de que en un momento también le comenta Carolina H. a Roberto Lafluf esta situación y Lafluf le dice que en realidad, en definitiva, había ese intercambio de chats que ella había compartido con él, que estaba protocolizado, que lo había destruido, ¿no? Según la denuncia de H. Entonces hay una denuncia también por destrucción ahí de documento, protocolizado, y eso es lo que va a investigar Machado. Seguramente en los próximos días empiecen las citaciones, seguramente la primera sea la propia Carolina H. Y es importante porque además los jerarcas de los que estamos hablando, que fueron jerarcas que ocuparon lugares claves en el gobierno, siguen ocupando hoy, en el caso, por ejemplo, de Bustillo, está integrando el área política de la Cancillería, tuvo una licencia de 8 meses, pero finalmente retornó a la actividad, y es un jerarca, es un funcionario ahora, en este caso de Cancillería, que está en el área política de Cancillería. Por lo tanto, seguramente tengamos repercusiones también sobre este tema en las próximas semanas. ¿Qué les pareció la decisión de la Fiscalía, Rosana? Bueno, en realidad lo que yo quiero resaltar en este caso es que en este gobierno siempre se tuvo la reacción inmediata de que los jerarcas dejaran el cargo de alguna manera. Eso es lo que quiero resaltar, que no pasaba antes. ¿Sí? Quizás sí hubo irregularidades, la forma de comunicación, algunos protocolos no se ajustaron, pero quiero valorar eso, la reacción del gobierno en que esos jerarcas hoy no están ya más en esos cargos. El ex ministro Heber dice que sale victorioso. Él lo considera un triunfo. Sí, Heber lo primero que dice es que no le pegan las balas y no le pegan las bombas a él. Lamentablemente a los que le pegan las balas son a los gurises que cada 15 días entran en el Pereira Rosell, ¿no? Pero terminando con el tema anterior, yo creo que acá el que da en el clavo es justamente Yamandu Orsi cuando habla del fondo del asunto, que sí es político, como dijo bien Ojeda, es político y tiene que ver con la ética, con la responsabilidad y con la honestidad con la que se gobierna. No se puede salir tan suelto de cuerpo a decir, bueno, no cometió un delito, pero se mintió en el Parlamento.
Le miente al Parlamento un legislador que debe conocer más a los funcionarios que a los familiares suyos, que debe conocer más el Parlamento que su casa. Hace más de 40 años que está Claro, y está sabemos desde que el 85. va a volver a quedarse allí, ¿no? Y esa persona es la que va y le falta el respeto al Parlamento. Él no reconoce Eso- que mintió igual, ¿no? Bueno, pero, a ver, en el 2021, según Fiscalía, ya estaban los chats intercambiados sobre quién era Marcet y 10 meses después dicen no saber quién era. Yo creo que queda claro, no tengo mucho para opinar, obviamente, sobre el dictamen de la justicia, es el que es, pero claramente el fondo del asunto acá es que se mintió en Fiscalía, que se mintió al Parlamento y que una vez más me parece que realmente tenemos que valorizar la herramienta de la política como herramienta válida para que la gente cambie su vida. Y si nosotros le sacamos la credibilidad a la política permanentemente, todo es igual y todos mienten, es complicado después pedir que la gente crea en el sistema democrático, ¿no? Cuando el fiscal Machado dice que los ministros y viceministros ocultaron información y mintieron, ¿se extralimita, Alfonso? Por ejemplo, ¿qué opinas vos? Gandini el otro día decía que estuvo de más esa acotación del fiscal Machado. ¿Se extralimitó para vos? Yo creo que en este sentido fue una expresión que nada tenía que ver con el fallo en cuanto a que no hubo delito. Eso está claro. Y quiero reparar en eso, porque el Frente Amplio, y en el Parlamento lo viví, durante 4 años de manera ininterrumpida, siempre apuntó y le pegó al herrerismo y a Heber en particular, pensando que el herrerismo era el demonio. Y no lo logró en 3 veces. Ni cuando fue ministro de Transporte, ni tampoco como ministro del Interior. Se quedó con las ganas el Frente Amplio de ver a Luis Alberto Heber en situaciones más incómodas, y hay que decirlo con todas las letras. Pero quiero reparar en algo que dijo Cristian, hablando de la ética del candidato del Frente Amplio. Poca ética tiene vuestro candidato. Se lo digo con total humildad, porque en lo personal lo sufrí. Cuando le gané un juicio y no tuvo la delicadeza de disculparse con mi familia. Un juicio hace 1 año y medio, cuando nos acusó sin fundamento desde la Intendencia de Canelones. Entonces, no hablemos de ética, porque no la tiene, ni en este, ni en los temas vinculados con algo que ustedes se baten el parche de la cristalinidad, que es el ingreso de las intendencias por concurso, con más de 500 contratos en la Intendencia de Canelones. Entonces, Si querés, vamos a no eso. hablemos, Si querés, hablamos no de hablemos eso, de no tengo ética, problema. porque no la tiene. Lo tengo claro. Hablamos de todos los temas. Gerardo, ¿queda salpicado y afectado el gobierno después de este caso? Por más que zafan a nivel judicial, digamos, ¿no? Por más que No es que el fiscal... zafe, es que el fiscal no encuentra No encuentra, mérito por más para que no haya delito. formalizar. Sí, bueno, No dicho hay delito. vulgarmente, es zafar de la justicia. Claro. El fiscal no encontró delito, pero con el tema del Disculpame, ocultamiento... No zafó de la justicia. Jerarcas de gobierno comparecieron ante la justicia y la justicia entendió que no había delito. No hubo pasaportes express, lo dice el fiscal, ¿eh? Cuando Marcet pide el pasaporte no tenía causas abiertas en Uruguay. Interpol dice que no tenía ninguna requisitoria internacional. La cónsul en Emiratos le niega al abogado un pasaporte urgente porque dice que no era adecuado. Es decir, ni murió ni fue guerrero. Como Eso decía se él. entiende, pero te pregunto por lo de las mentiras, por lo del ocultamiento que dice el fiscal. Bueno, serán responsables. Lo que dicen los implicados es que no mintieron, que no dieron toda la información, pero yo no lo sé, sinceramente, es un tema de ellos. Lo importante es que no hay miembros del Poder Ejecutivo formalizados, ni mucho menos condenados por este episodio, y quizás ahora podamos hablar del tema de fondo, que es la mafia de los pasaportes, que funcionó durante 10 años en el país. 3 gobiernos del Frente Amplio, nadie sabía. Hubo un cónsul en Rusia que estuvo 2 periodos seguidos, ese sí estuvo formalizado y condenado, porque adulteraba documentos, la identidad de las personas para darle a gente que vaya a saber qué era lo que quería hacer, con documentación falsa pasaportes uruguayos. De eso no se ha hablado lo suficiente, porque vaya si podemos encontrar, quizás algunos delitos ya prescribieron, implicancias de las entonces autoridades del Ministerio del Interior, de las autoridades de Cancillería. Ahora, de eso los periodistas hemos hablado mucho menos que de este episodio que se cierra sin responsabilidad penal. Más allá de lo cual, y con esto termino, me parece que nos tenemos que tomar en serio en el Uruguay, más allá de que es el país más transparente de América Latina, un mérito dudoso, pero lo somos,
tenemos que llevar al siguiente nivel la transparencia en el manejo de la cosa pública. Y eso supone mejorar la institucionalidad, mejorar las prácticas de los jerarcas de gobierno, generar también, y esto es fundamental, un mayor compromiso de la ciudadanía en el control de sus gobernantes. Leo, ¿qué querías aportar? Es que no hemos hablado, por ejemplo, del tema de los pasaportes por la torpeza con la cual el gobierno se manejó en este caso, porque no hubo delito porque el pasaporte había que darlo, ¿no? Eso lo decía el gobierno y ahora el fiscal lo admite y lo dice. El pasaporte había que darlo, no había una razón para no darlo, no se podía no darlo. Lo que es inexplicable es por qué el gobierno no dijo eso en el Parlamento. Dijo, sabíamos que Marcet era un narcotraficante, teníamos la información, pero el pasaporte había que darlo. Y lo que se hizo fue decir, el pasaporte había que darlo y no sabíamos quién era Marcet. O sea, se mintió en el Parlamento, lo cual no deja de ser. Ahí está el ocultamiento. Sí, después está si fue H con Maciel los que ocultaron, o Heber se mantuvo. A Heber no fue el que dijo eso, pero estaba presente ahí, digamos. Entonces demuestra un manejo muy torpe de la situación y es inexplicable la razón por la cual si había que dar el pasaporte, no se dijo todo de primera, con lo cual hubiéramos pasado por este tema más rápido, mejor y capaz que con tiempo para discutir lo importante. Pero es un poco más que torpe, ¿no? Porque bueno, tenemos un ex canciller que le está diciendo, atendiendo un poco a la denuncia del ex vicecanciller, y si eso es cierto, le está diciendo vos perdés el celular. Bueno, ese es el segundo capítulo. Después que se mintió en el Parlamento, hay que tratar de tapar que se mintió en el Parlamento y se hacen estas cosas. Claro, es así. Bueno, ese es el segundo capítulo. Por eso dejó de ser el canciller en el acto, ¿no? Exacto. A partir de que se conocieron esas charlas de WhatsApp, esos audios, ¿no? Y bueno, hay que ver si hay delito ahora en eso. Claro, eso es lo que sigue todavía. Micaela, para vos, ¿cómo estuvo la posición que adoptó el gobierno y el presidente en este caso? Que creo que es una actitud sistemática que es de negación. Es una actitud negadora de cómo se van pasando los límites, ¿no? Porque que Heber dice que entra como salió después de que haya pasado todo esto, que se hayan organizado para mentirle al Parlamento, porque no fue solo que estuve ahí, no supe resolver la situación y mentí, sino que me organicé, generé las condiciones, hice el discurso que... Acordé el discurso y fui y lo sostuve. Eso es, por eso, me parece que más que torpe es turbio o directamente... Él asegura que salió del ministerio limpio. Claro, yo creo que no. Obviamente, lo que pasa es que para él limpio es que va a volver a ser electo y va a tener fueros. Eso es limpio para él, es salvarse. Lo que pasa es que el sistema político, la política en general sale dañada. Las instituciones salen dañadas. El Parlamento salió dañado. La democracia sale dañada. Y la actitud negadora me parece que no ayuda. Y la transparencia, que lo acuerdo, bueno, el Uruguay viene retrocediendo en los índices de transparencia. Especialmente en el caso del Ministerio del Interior es alarmante lo que viene pasando. Entonces, a mí me parece que sería bueno, y aparte quiero mencionar lo de la judicialización de la política, porque yo estoy de acuerdo que no hay que ir a la judicialización de la política, pero si el Frente Amplio no hubiese hecho pedidos de informes para acceder a la información, por ejemplo, y no se hubiese presentado este caso a la justicia, no sabríamos ni la mitad de las cosas que sabemos ahora. ¿Por qué? Porque la actitud del gobierno ha sido de ocultamiento y de negación. ¿No les parece, la pregunta es para el que la quiera responder, pero Rosana, que hace un rato no habla, ¿no les parece un problema para la campaña de los blancos que Delgado tenga a Roberto Lafluf como asesor en este contexto? Y bueno, puede ser, ¿no? Bordaberry acá dijo que no le gustaba que Lafluf fuera asesor de Delgado, de los blancos en la campaña, por ejemplo. Y bueno, todo el mensaje que se le da a la gente en cuanto a transparencia, por supuesto que tiene que estar, o sea, hay que enfocarse en eso. Yo justo estaba viendo ahora unos números de Latinbarómetro del 2023, la confianza de los uruguayos en los partidos políticos. Mucha un 5%, algo un 25%, un 25,3%. Poca, un 35,1%. Ninguna, un 31,7%. O sea, si sumamos el poco y ninguna, es un 66,8%. Es un montón, es casi un 70%. Si sumamos con algo, que tampoco es mucho, o sea, es un 92%. O sea, es verdad que habría que poner las barbas en remojo y que habría que dar un mensaje a la gente. Yo sé, y en estos días he tenido un montón de reuniones con diferentes rubros, digamos, y hay un descontento de la población en cuanto a los gobernantes y a los políticos.
Yo me considero un outsider y voy a seguir considerándome siempre porque hace muy poco que estoy en la política. Pero he tenido la posibilidad de gestionar y siempre he levantado la bandera de los valores, de la transparencia, de la buena gestión, de respetar lo que está escrito. En el Estado está todo escrito, hay que cumplirlo, hay que controlarlo. O sea que voy reivindicando ese mensaje porque los uruguayos se merecen tener gobernantes creíbles que piensen, sientan y hagan en el mismo sentido. Lo necesitan, lo están pidiendo. Cuando uno habla con la gente está descreída, ¿sí? Apática, y nos preguntamos a veces por qué. Y los jóvenes ni que hablar, ¿no? Que también es otro tema que me preocupa mucho. No participan o participan muy poco. Turco, ¿tenías algo más para decir? No, breve. Simplemente creo que estas acciones desprestigian la herramienta que muchos ciudadanos entendemos que es una herramienta fundamental para transformar la sociedad, que es la herramienta política. Entiendo que no es una buena señal que funcionarios salgan por una puerta, pero a los meses entren por otra y tengan posibilidades de incidencia y posibilidades de poder político. Entonces, claramente, esos números también tienen que ver con los mensajes que se dan desde la política y que no son buenos para quienes creemos la política como una herramienta fundamental. Otro tema de la semana es la decisión que tomó la ex precandidata blanca Laura Raffo, que se alejó del herrerismo después de considerar que no se cumplió con un compromiso de campaña antes de la elección interna, antes de las primarias de junio. ¿Qué pasó? Bueno, el sector, la lista 71, resolvió que Luis Alberto Heber sea el primer suplente del presidente Luis Lacalle Pou, que va a encabezar todas las listas al Senado. Se fue del herrerismo, en los últimos días hay sectores que le han tendido la mano, como el Espacio 40, se dice que ya hay algunos acercamientos entre la 40 y ella o entre otros sectores, pero lo cierto es que ya no pertenece más a la lista 71. Ella en un comunicado que lo tenemos por ahí explicó sus argumentos, pero básicamente eran lo que yo le decía. Dice, el valor de la palabra empeñada y el compromiso con la gente son la esencia de la política. Defender estos principios fue, es y será siempre mi norte. Comunico al Comité Ejecutivo del Herrerismo que no consideren mi nombre para integrar ninguna lista del sector de cara a las próximas elecciones. Este fin de semana habló en Masoyer, dijo que se sigue sintiendo más blanca que nunca y que va a luchar para que el Partido Nacional vuelva a encabezar un gobierno. ¿Cómo vieron este episodio? Natalia. Bueno, son muchos golpes para el herrerismo, ¿no? Por un lado, son golpes para ella, para Laura Raffo. El primero de ellos fue el haber sido descartada para integrar la fórmula. Y bueno, el segundo es que no se la considere para encabezar la lista del Senado, cuando ella sostiene que fue y que aparentemente fue un acuerdo previo. Desde el herrerismo se argumenta que cambiaron mucho las circunstancias desde aquel acuerdo previo a la interna, porque se pensaba que se iba... Claro, la mala votación y también porque se pensaba que se iba a poder construir un paraguas un poco más amplio de alianzas y de apoyos. Y según lo que decía Lacalle Herrera, por ejemplo, el otro día, en realidad el alejamiento previo de sectores de Alianza Nacional por un lado y ahora también de Andújar hizo que este paraguas que se había pensado en un momento como una alianza amplia, en realidad quedara el herrerismo. Él usa algo así como un término de que el herrerismo está siendo el sostén de esto y la circunstancia es claramente distinta. Pero el herrerismo digamos, está en problemas no solamente por la magra votación que tuvo en las internas, sino también, por una serie de golpes que ha venido sufriendo, ¿no? Primero, la baja de su senador principal en el Parlamento, Gustavo Penades, imputado por abuso sexual y en prisión. Que además iba a ser jefe de campaña de Raffo en la interna. Exacto. En el principio, ¿no? Exacto. Y bueno, después, sin duda, esta votación magra de la interna y ahora este alejamiento de Raffo que... si bien se argumentó por el lado de que las bases estaban un poco renuentes o no querían apoyar a Raffo y consideraban como su líder natural a Heber y por ese motivo se la desplazó de ese lugar, claramente se va a una figura que, si bien no consiguió todo el apoyo que se pensaba que iba a tener en la interna, no deja de ser una figura importante y eso muestra cómo otros sectores del Partido Nacional tratan de captarla también. Alfonso, ¿cómo viviste este episodio desde adentro del Partido Nacional? Voy a ser muy claro, porque esto le pasa a todos los partidos políticos, con mayor o menor incidencia. Los últimos 30 días previo al cierre de las listas, pasa de todo. Esa es la verdad. Pasa ahora, pasó hace 5 años, y en democracia siempre sucede. Reacomodo después de la interna, y fundamentalmente cada lista y cada sector ir buscando determinados entendimientos. Ha pasado en todos los partidos políticos ahora de cara a lo que va a ser octubre. Por tanto, este es un nuevo episodio dentro del Partido Nacional y en el caso del herrerismo. Yo voy a hablar de los dos, si me permitís, en 30 segundos. Sí.
Laura Raffo la tenemos que cuidar. Una profesional, una mujer que se dedicó a la actividad política y dejó su actividad privada. Una persona con proyección y que en el próximo gobierno de coalición y el Partido Nacional debe estar. Por eso es fundamental cuidarla. Pero también tenemos que cuidar el herrerismo, porque el herrerismo, a lo largo de la historia, la trazabilidad de la historia del Partido Nacional, siempre ha sido carta de triunfo. 58, Luis Alberto de Herrera. Cuando nadie lo pensaba, trajo a Benito Nardone, chicotazo y ganaron la elección. Se cortó con 94 años de gobiernos colorados. 89, Lacalle, Herrera, presidente de la República. Y 2019, Luis Lacalle Pou, que obviamente él abrevó de varias fuentes del Partido Nacional, pero tiene allí también un hilo herrerista. Entonces tenemos que cuidar al herrerismo y tenemos que cuidar a Laura Raffo. Desde el Frente Amplio, ¿cómo lo viste, Cristian? A ver, obviamente que es un tema interno de otro partido, eso está claro. Nosotros manejamos la cuestión de la participación de las mujeres en la política de otra manera. Por algo tenemos una paridad interna. Por algo también el Partido Nacional no votó la ley de paridad que los propios legisladores del Partido Nacional propusieron. Ahora, hay una realidad, y es que la violencia política hacia las mujeres y hacia los jóvenes existe. Porque hay un sector que le propuso a toda la ciudadanía que una mujer política estaba capacitada para liderar a todo el país, es decir, a todos nosotros, pero no está capacitada para ser la cabeza de lista del sector. Bueno, discúlpeme, o es violencia política hacia las mujeres, o claramente no estuvo, diría el presidente, en el asado que tenía que estar, ¿no? No, votó mal, vamos a decir, votó mal. Claro, votó mal. Lo justifican por la mala votación, ¿no? Desde Pero es un hecho. Yo creo que es muy raro apostar a una figura. Pero puede ser tan lapidario como para... Apostaron y no resultó. Icaña no la votó y una cantidad de gente más no la votó. No, el primer revés fue no ponerla como compañera de fórmula. Primero. El segundo revés es este. Bueno, pero todo, para mí, por lo menos viéndolo de afuera, parte de lo mismo. Votó muy mal y a partir de ahí las cosas cambian. Hubiera votado muy bien, la realidad sería otra. Yo creo que no es una buena... Me parece evidente. Es como el fútbol, Mariano, los resultados mandan a veces. Yo creo que no es una buena noticia para la política en general. O sea, si vamos nuevamente a cuando las votaciones son magras y hay que elegir un lugar, ese lugar es para un varón. Entonces, nosotros necesitamos en la política mujeres en la política, cada vez más. Entonces creo que, y ojo que ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente están vacunados contra eso. Creo que es muy necesario poner sobre la mesa que cuando un sector se ven aprietos, la que corren primero es a la mujer. Sí, están así. Gerardo, ¿te parece que las mujeres salen perdiendo siempre en esto? Está bien, pero convertir esto en un hecho de violencia contra la mujer, como dijo el amigo Cristian, me parece un exceso. De todas maneras, quería señalar algo que dijo el RT. Hay tres corrientes que tienen más de un siglo en Uruguay. El herrerismo es uno, el socialismo y el vallismo, ¿sí? En el caso del herrerismo ha mantenido una identidad y una continuidad trazable durante más de 100 años. Eso no se da en muchos países del mundo, por lo menos no de América, y eso es un valor para todo el sistema político. Luego, es un tema interno del herrerismo, no voy a hablar del asunto, pero la democracia precisa que todos los partidos compitan en su mejor versión, es decir, con sus mejores hombres, con sus mejores mujeres, con las mejores personas que tengan, para que la competencia sea más genuina, para que la ciudadanía pueda elegir a quien le parezca mejor desde un nivel más alto de competencia. Laura tiene un lugar ganado con el amigo Ojeda, hicimos campaña juntos en Montevideo con ella, tiene un lugar destacado. Seguramente, yo no he leído las últimas noticias al respecto, en algún lugar va a estar. Y si no está en una candidatura, pues seguirá estando en la política para beneficio de todo el sistema. Lo nombraste y me sirve de pie para ir con él. En un rato me reencuentro con todo el panel grande. Andrés Ojeda, candidato del Partido